100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar. Las bombas en lugares públicos, el aniquilamiento de líderes de izquierda y defensores de derechos humanos, el secuestro, los asesinatos de personas consumidoras de drogas, trabajadoras sexuales y habitantes de calle, las masacres de galladas de jóvenes, los ataques terroristas y con explosivos, el miedo y la zozobra colectiva han consolidado esta imagen. Medellín se convirtió, hacia mediados de los años 80, en una ciudad agónica, marcada por la puja entre la vida y la muerte. En respuesta a ello, diversos sectores de la sociedad desplegaron un conjunto de acciones colectivas e individuales, sociales e institucionales, para resistir y sobreponerse a los impactos devastadores de estos fenómenos de violencia. Esto le ha permitido ganar otra distinción, la de ser una ciudad que ha logrado resistir, se ha sobrepuesto y transformado a pesar de las violencias, o tal vez debido a ellas. Aunque en la vida cotidiana, en las representaciones y percepciones de la ciudad, esta situación se denomina simplemente violencia, es en realidad el resultado de una suma y superposición de varias violencias, desde las agenciadas por los actores del conflicto armado, guerrillas, paramilitares, sectores de la fuerza pública, por actores del crimen organizado, narcotraficantes, bandas, combos, hasta la violencia común, intrafamiliar, callejera y vecinal. Este informe se ocupa solo de una parte de ellas, las que de manera específica hacen referencia al conflicto armado. Como veremos, a pesar de la visibilidad mediática y política de algunos sucesos y personajes de la ciudad, de la gran proliferación de literatura sobre estas violencias y de la existencia de varios ejercicios de memoria, especialmente por parte de las organizaciones de víctimas, la ciudad carece de un relato sistemático que permita a la sociedad comprender la relación entre estas violencias y las dinámicas del conflicto armado, así como sus particularidades locales. En consonancia con la misión otorgada por la Ley 1448 de 2011, llamada Ley de Víctimas, al Centro Nacional de Memoria Histórica le corresponde aportar al esclarecimiento y la comprensión de las causas de la guerra en Colombia. El informe Medellín Memorias de una Guerra Urbana centra su mirada en el conflicto armado y las violencias asociadas ocurridas en la ciudad de Medellín entre 1980 y 2014. Describe cuál fue el repertorio de las violencias desplegado por los actores partícipes de esta confrontación armada, los factores que posibilitaron su emergencia y persistencia en la vida urbana, los impactos generados a la población y la manera como ésta respondió para enfrentar y sobreponerse a los estragos de estas violencias. Sean todos bienvenidos nuevamente a su programa radial 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. El día de hoy hablaremos sobre un tema bastante interesante y de reciente acontecer y que tiene que ver específicamente con un texto publicado años atrás titulado Medellín, Memorias de una Guerra Urbana, o también conocido como el Medellín Basta Ya. Para el programa del día de hoy tenemos la presencia de Marta Inés Villa Martínez, quien es de formación historiadora, además de eso investigadora y docente universitaria, y quien es la directora de la Corporación Región. Con la profesora Marta Inés Villa conversaremos hoy sobre el tema del Medellín Basta Ya. Escuchábamos al inicio del programa un fragmento de la introducción del libro En Mención, en el que se habla un poco de por qué hacer un trabajo de este estilo. Vamos a entrar entonces en materia. Profesora Marta Villa, ¿por qué se decide escribir un informe como el Medellín Basta Ya? Bueno, el origen, digamos, de este informe tiene que ver con una discusión que se estaba dando en el 2012, que se dio en el 2012 en el Comité de Justicia Transicional. En ese comité se estaba discutiendo una propuesta que traía la Unidad Nacional de Víctimas, que era el tema de la reparación colectiva de los territorios. Ya se venía haciendo en otros municipios, Ancatos ya se había declarado como territorio sujeto de reparación, entonces estaba la discusión de si Medellín podía
podía ser o no sujeto de reparación colectiva. De ese Comité de Justicia Transicional en ese momento participábamos diversas organizaciones de derechos humanos, de víctimas. Entonces se dio una discusión muy interesante sobre qué era lo que había que reparar en la ciudad de Medellín. Y por supuesto no nos pusimos de acuerdo, porque pues cada quien tenía una perspectiva de qué era lo que había que reparar. Por ejemplo, las personas de las víctimas de la Comuna 13 decían lo más emblemático del conflicto armado en Medellín es la Operación Orión. Entonces, si se repara la operación, las víctimas de la Operación Orión o a la Comuna 13, pues se está reparando la ciudad. Pero las madres de la Candelaria dicen lo más característico es el tema del asesinato de personas por parte de las fuerzas del Estado o la desaparición, digamos, de personas. Pero además el movimiento de las Madres de la Candelaria es lo más emblemático que hay en términos de movimiento de víctimas, entonces eso debería ser lo que se debería reparar. Total que decimos, realmente cada uno tenía la razón, pues hablaba desde un lugar legítimo, que era el reconocimiento de su propia acción o de su propio daño. Entonces un poco ahí se llega a la conclusión, o sea, mientras no tengamos un relato colectivo que nos permita saber qué fue lo que pasó en la ciudad, cuál fue el impacto de lo que sucedió, va a ser muy difícil ponernos de acuerdo en esta conversación. Entonces, paralelo a eso, se había publicado ya el informe general del Colombia Basta Ya. Teníamos mucha relación con el Centro Nacional de Memoria Histórica porque habíamos hecho varios informes en Antioquia, el informe de San Carlos, el informe de Granada, se había hecho el informe de la Comuna 13. Entonces, la Alcaldía de Medellín le solicita al Centro Nacional de Memoria Histórica que nos acompañe en un ejercicio de construir un relato, un informe sobre lo que ha sucedido en la ciudad de Medellín. Entonces, digamos, ese es un poco como el origen, ya el Centro Nacional con región, hacemos una propuesta inicial del informe que se pone en discusión en ese espacio, ya con la Alcaldía de Medellín se consiguen otros socios, particularmente el Ministerio del Interior, que venía trabajando también en la ciudad en temas de reparación de víctimas, y ya luego otros aliados, digamos, académicos, pero ya más un poco en el desarrollo de la propuesta. Pero digamos que el origen de la propuesta es, para saber qué es lo que hay que reparar, necesitamos un relato colectivo que nos permite entender qué fue lo que pasó. Y de acuerdo con eso, entonces, ¿qué es lo que hay que reparar? Profesora Marta, cuéntenos cómo fue el proceso de elaboración del informe, cómo fue la recolección de información, qué actores participaron. Háblenos de ese proceso, por favor. Bueno, entonces, región, pues por la trayectoria, digamos, que tenía región en las investigaciones sobre el tema de violencias en la ciudad, se encarga, digamos, de coordinar el estudio. Pero obviamente, pues sabíamos que región tenía una acumulado, pero no todo el acumulado que había en la ciudad. Entonces convocamos a la Universidad de Antioquia y dentro de la Universidad de Antioquia varias dependencias, particularmente el Instituto de Estudios Políticos, pues que es un centro, digamos, en el que particularmente María Teresa Uribe lideró gran parte de los estudios importantes que hay sobre violencia en la ciudad, a la Escuela de Bibliotecología, porque allá había, digamos, una profesora, Sandra Arenas, que tenía un trabajo muy importante sobre el tema de memoriales y sobre el tema de memoria colectiva en la ciudad, a la Facultad de Comunicaciones, allí estaba Patricia Nieto, que participó en un principio en la investigación por todo el tema, digamos, de narrativas y de relatos colectivos que ella venía haciendo. Y en EAFID estaba el profesor Jorge Giraldo, que es, digamos, una de las personas que más recorrido tiene en la investigación sobre violencias en la ciudad y en Colombia. Entonces convocamos a estas universidades, a la Universidad de Antioquia, Universidad de EAFID, Estado Corporación Región, e hicimos un diseño metodológico que correspondía con los objetivos de la investigación. ¿Cuáles eran los objetivos? Era, primero, hablar de cuál era el contexto explicativo del conflicto armado en la ciudad de Medellín. Qué fue lo que pasó y sobre todo por qué pasó lo que pasó y por qué Medellín. Ese era un poco como el objetivo. Una descripción también de las formas de victimización, de las dinámicas de victimización. Ahí la pregunta que nos hacíamos es ¿quién hizo qué a quién? ¿Cuál es, o sea, quién, qué actor, qué formas de victimización y a quién, a qué víctimas fue a las que afectó? ¿Cuál fue el impacto de ese conflicto en la población y en el territorio? ¿Y cuáles fue la forma de respuesta que la sociedad tuvo frente a eso? Porque partimos, digamos, de un enfoque en el que siempre decimos, o sea, tanto las personas como los territorios siempre tienen algo que hacer frente a la violencia. O sea, no son solamente víctimas en términos de que sus vidas y sus territorios sean avasallados totalmente por el conflicto, sino que siempre hay formas de responder. Entonces, de acuerdo a estos objetivos, nos organizamos por grupos, por subgrupos de investigación. Un grupo lo lideró EAFID, había otro grupo que lideraba Región con el tema de los actores, otro grupo que lideraba Sandra Arenas con el tema de las resistencias y el grupo de formas de victimización que lideraba el profesor Manuel Alonso del Instituto de Estudios Políticos. Cada grupo tenía otros, pues un grupo de investigadores y construimos una ruta común que nos permitió en primer lugar a llegar como toda la información que había ya escrita, pues hacer un estado del arte sobre los trabajos que ya habían hecho, pero sobre todo ponernos en la perspectiva de hacer un trabajo de
campo que hicimos muy intenso, de mucha conversación en la ciudad, de mucho trabajo con población para llegar, digamos, a esas memorias sobre esos asuntos. ¿Qué periodo trabaja el informe Basta Ya y por qué se eligió ese periodo o ese lapso de tiempo? Pues mira, el proyecto inicialmente, el periodo es 1980-2014. ¿Por qué ese periodo? Porque en los 80, pues en ese momento, en el momento de la formulación del proyecto, consideramos que ahí comenzaban a darse como las principales expresiones, tanto en términos de presencia de actores armados como de dinámicas de conflicto en la ciudad. Y 2014, pues porque ahí estamos en el 2014, estábamos en el 2014 y ahí en ese momento, digamos, se formuló la propuesta. No, me río es porque después había gente que nos decía, es que ustedes no quisieron tocar el 2015 y el 2016, le decíamos, no, es que estábamos en el 2014 cuando lo formulamos y no podíamos pues adelantarnos. Pero cuando iniciamos el trabajo nos dimos cuenta que nos teníamos que ir un poquito más allá. O sea, más allá fue hasta mediados de los 70, porque los antecedentes, sobre todo de algunos actores como el narcotráfico, como algunas expresiones de justicia privada, iban hasta mediados de los 70. Entonces nos tuvimos que volver un poquito más allá para trabajar ese periodo. ¿Podemos hablar de conflicto armado en el área urbana o en lo urbano? Pues mire, esa es la gran pregunta que se hace el informe. Normalmente el conflicto armado en Colombia se ha asociado a lo rural. Pues de hecho, una de las conclusiones y a la vez de las falencias que tiene el informe general Colombia Basta Ya es que es un informe que se basa, que es el resultado de una lectura de múltiples informes que se hacen de estudios de caso, pero desarrollados en zonas rurales, ¿cierto? Entonces, incluso el informe del general Basta Ya lo dice, una de las vacíos que tenía era hablar del conflicto armado en contextos urbanos. Entonces, ¿qué es lo que nos permite el caso de Medellín? Demostrar que efectivamente el conflicto armado tuvo presencia en las ciudades y tuvo presencia antes de un periodo que ha sido el más característico que se ha identificado con el tema del conflicto armado en las ciudades, y en el caso de Medellín, que es el periodo 95-2002, cuando se habló de la urbanización de la guerra, ¿cierto? Que es todo el tema del paramilitarismo, de la Operación Orión, etcétera. Lo que nosotros demostramos en el texto es que mucho antes, o sea, desde mediados de los 70, en los 80, en los 90, ya había presencia de actores armados en la ciudad, que la ciudad se transformó, o sea, en un momento, en los 75, mediados de los 70, mediados de los 80, ciertamente la ciudad era más una retaguardia para los actores armados, o sea, aquí las guerrillas, por ejemplo, se nutrían de milicias, pero también del tema de las finanzas, etcétera, es decir, no había una mayor ocupación y preocupación por la ciudad, pero eso se va transformando. A mediados de los 90, el objetivo de las guerrillas, de los paramilitares, era dominar la ciudad. Era un tema de dominio territorial, de dominio de corredores geoestratégicos, y entonces, digamos, desde ahí se explica por qué la ciudad sí fue un escenario de conflicto armado, donde los actores armados tuvieron intereses estratégicos, hubo unas dinámicas estratégicas que algunas se desprendían de dinámicas nacionales. Pues, por ejemplo, la decisión de las FARC hacia finales de los 90, 98, de hacer, digamos, de que las ciudades fueran un lugar importante y de escalar el conflicto armado a través, digamos, de acciones militares importantes en las ciudades, pues se refleja aquí. O la ruptura de los diálogos del Caguán se refleja en la dinámica del conflicto armado en la ciudad, pero aquí había una dinámica propia que explica por qué sí hay conflicto armado en las ciudades y no solamente violencias. Usted está escuchando 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Los impactos, las violencias y las dinámicas del conflicto armado afectaron en Medellín a toda la ciudadanía. No obstante, sus impactos se han expresado de manera diferenciada en los distintos sectores sociales y en los distintos territorios de la ciudad. La gran mayoría de los barrios populares se vieron directamente afectados por la presencia de los distintos grupos armados legales e ilegales que ejercieron un control directo sobre la vida, los usos del espacio, las relaciones y la economía local de estos sectores. También, debido a la intensidad de los enfrentamientos y acciones contra la población, asesinatos, desplazamiento forzado, desaparición forzada, violencia sexual, se produjeron mayores niveles de vulnerabilidad y empobrecimiento. Los sectores de ingresos medios y altos se convirtieron en blanco de diversos tipos de violencia de algunos grupos armados, como las redes de narcotráfico en medio de su guerra declarada contra el Estado y contra algunas figuras de la élite local. Los secuestros, asesinatos, exilios y extorsiones a sus inversiones en zonas rurales y urbanas hacen parte de las variadas modalidades de violencia directa sufrida por estos grupos poblacionales. A medida que el conflicto armado crecía en la ciudad, muchos empezaron a sentir que la violencia también los tocaba y el sentimiento de estar permanentemente en riesgo fue cada vez más generalizado. La magnitud y la cercanía de estas violencias han tenido también impactos profundos en las emociones individuales y colectivas de la ciudad. Algunos de estos impactos han sido debilitantes e incluso paralizantes, como el miedo, la tristeza,
el dolor, la culpa o la vergüenza, mientras que otros, como la rabia o el deseo de venganza, se convirtieron en un motor que, en ocasiones, ha alimentado las múltiples violencias. El tejido social y comunitario se debilitó en medio del ambiente de desconfianza, miedo, zozobra e incertidumbre que experimentó la ciudadanía durante los años críticos del conflicto armado urbano en Medellín. La libertad y la autonomía se vieron coaccionadas y muchos se ausentaron del espacio público mientras languidecían los vínculos de solidaridad. El asesinato de personas representativas de la vida social y comunitaria, líderes cívicos, dirigentes políticos, religiosos, educadores, entre otros. Las desapariciones y los desplazamientos afectaron la cohesión social y las dinámicas colectivas. Estos impactos se han transformado en el tiempo a la par con los cambios de las dinámicas del conflicto y las variaciones en las modalidades de victimización. Por ejemplo, el estado de terror que se vivió durante los años de recrudecimiento de la violencia entre finales de los 80 y principios del 2000 es narrado como algo muy horrible que ocurrió. Sin embargo, las huellas que han dejado en las relaciones sociales y en las subjetividades persisten, ya que se instauraron en el corazón de la cultura de la ciudad. El miedo, la exclusión, la desconfianza, la estigmatización de sujetos y territorios siguen estando presentes y expresan la profundidad de las afectaciones generadas por las dinámicas del conflicto armado y las violencias en Medellín. Profe, hablando del marco del territorio, ¿qué podemos decir en torno a cuáles fueron los lugares de la ciudad más afectados por este conflicto y cómo se transformaron esos territorios? Pues, ahí hay, digamos, una suerte como de geografía de la violencia, podríamos decirlo, que también es muy dinámica. En los 80, mediados de los 80, digamos que esa geografía de la violencia va poniendo como luces sobre algunos territorios, que se hacen más visibles a la ciudadanía, a los medios de comunicación, pero que no quiere decir que solamente ahí se desarrolle esa dinámica. Por ejemplo, en mediados de los 80, con todo el tema del sicariato, de las bandas asociadas al narcotráfico, se hizo visible para la ciudad la comuna nororiental, ¿cierto? O sea, la comuna nororiental realmente no existía en el imaginario sociopolítico ni en el imaginario administrativo. En los 80 es que se empieza a hablar de las comunas, ¿cierto? Que era una división político-administrativa que tenía toda la ciudad, pero se empezó a denominar las comunas a las comunas populares o las comunas de más bajos ingresos asociados a las dinámicas de conflicto armado. Entonces, por ejemplo, en los 80, pues lo que sobresalió fue el norte de la ciudad, principalmente nororiental, pero también noroccidental, ¿cierto? Pero hacia finales de la década del 2000 es la Comuna 13, digamos, la que aparece es todo ese sector occidental en razón de las acciones, digamos, de grupos paramilitares, en razón de la Operación Orión. Si uno se viniera hasta ahorita, que no es un periodo que tocamos, toda esta zona centro occidental es la que se está haciendo visible. Entonces uno diría, de esas dinámicas, digamos, del conflicto se van asentando en algunos territorios, esos territorios se hacen visibles, pero no quiere decir que solamente ahí se esté desarrollando esa actividad. Profe, hablemos un poco de los actores y los hallazgos que tiene el informe en relación con ellos. Pues son actores como el narcotráfico, las guerrillas, los paramilitares y también las mismas mutaciones de estos actores al día de hoy en milicias, BACRIM y combos. ¿Qué nos dice el informe en relación con estos actores? Pues mire, creo yo uno de los aportes que se hace en este informe del Medellín Basta Ya es que precisamente se hace una cronología, una especie de línea de tiempo de cómo estos sectores van apareciendo, qué acciones tienen en la ciudad y cómo se van relacionando. Porque ahí hay unas características muy específicas, pues, y que explican en buena medida la dinámica de los actores armados. Una de ellas es lo que nosotros, pues, y otros autores, han denominado como la porosidad de los actores armados. ¿Qué quiere decir la porosidad de los actores armados? Que no hay actores puros. O sea, no hay unas formas de delimitar. Estas son las formas de acción específica de la guerrilla y estas de los paramilitares y estas de las milicias, sino que hay una suerte de intercambio de prácticas de todos los actores en los que finalmente, por eso para la población a veces es tan difícil decir quién fue el que me tuvo una determinada forma de victimización porque se parecen mucho, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué es lo que contamos ahí? Uno, que la guerrilla tiene una presencia en la ciudad desde mediados de los años 70, que a través de unas expresiones de células de guerrilla urbana hay presencia en la ciudad, pero lo que decía ahorita, ¿cómo había presencia en la ciudad? En la ciudad como retaguardia, la ciudad como fuente de nutrir la economía o las células, digamos, guerrilleras a través, digamos, de las milicias, ¿cierto? También desde mediados de los 70, pero mucho más hacia finales de los 80 hay presencia de grupos que en los 70 eran grupos de justicia privada, que luego se van mutando ya en expresiones paramilitares y que se hacen mucho más visibles hacia finales de los años 90, cuando ya es oficial en Colombia el movimiento
de las Autodefensas Unidas de Colombia, y en el caso de Medellín, del bloque Metro y el bloque Cacique Nutivar, que fueron como las dos expresiones de paramilitarismo en la ciudad. Pero al lado de las guerrillas, o sea, aquí estuvo mediados de los años 70, la guerrilla del ELN, la guerrilla de las FARC, y alrededor de las guerrillas, milicias urbanas. Algunas de estas milicias estaban ligadas a las guerrillas, al ELN y las FARC, pero en el caso de Medellín hubo una cosa particular, y es que hubo milicias que no estuvieron ligadas a las guerrillas, eran milicias independientes que tuvieron una vida independiente y que se relacionaron con todos los actores, es decir, con las guerrillas, pero también con los combos, con las bandas, y hacían una suerte, digamos, de relación allí. Y, digamos, además entonces de los paramilitares, de las guerrillas, está todo un tema de relación con el narcotráfico. La hipótesis que se plantea dentro de este texto es que una de las cosas que explica la magnitud y prolongación del conflicto armado en la ciudad de Medellín es justamente el narcotráfico. ¿Por qué el narcotráfico? Porque nutrió a todos los actores armados, porque hubo sectores de la guerrilla que efectivamente se ligaron al narcotráfico, pero también sectores de las fuerzas armadas que fueron infiltradas por el narcotráfico, y sectores que eran narcotraficantes pero que optaron, por ejemplo, por el asesinato de líderes de izquierda, que ya había ahí no solamente un negocio del narcotráfico, sino que había una apuesta política de eliminar, digamos, cualquier expresión de izquierda. Y hay sectores de la fuerza pública, sectores del Estado que se involucran, digamos, con prácticas asociadas a la persecución de sectores específicamente, o acciones de limpieza o de desaparición forzada, de asesinatos selectivos, que tiene claramente una participación de la fuerza de sectores de la fuerza pública y de sectores del Estado. Profesora Villa, en ese examen a la conflictividad urbana en el escenario de Medellín, usted mencionaba al qué y al quién, ¿no? Uh-huh. Entonces, digamos, ¿eso cómo se expresa en cifras y modalidades de violencia sobre la población en Medellín durante ese periodo examinado? Sí, miren, las cifras, digamos, que traemos en el informe, que son cifras construidas a partir de dos fuentes oficiales: el Observatorio del Centro Nacional de Memoria Histórica y las cifras de la Unidad de Víctimas, de la Unidad Nacional de Víctimas. Esas dos son como las fuentes que nosotros usamos para hablar de números. Lo que pasa es que compartimos con muchos el análisis de que en estas cifras posiblemente hay subregistros. ¿Por qué? Porque no toda la gente denuncia, porque el sistema, digamos, de información, de los procesamientos, digamos, de estas demandas de las víctimas, tiene unos códigos, tiene unas especificaciones que hacen que no todas las víctimas estén allí. Pero ¿cuáles son como las cifras que traemos? Una, es alrededor de 132.500 personas fueron víctimas en la ciudad entre 1980 y 2014. El ejemplo, pues, que poníamos era 4 veces el estadio Atanasio Girardot ocupado y desocupado otra vez por número de víctimas, que realmente es una cifra muy, pues, cuando uno le pone como la imagen, es una cifra, pues, muy impresionante, ¿cierto? ¿Cuáles son esas formas de victimización? La principal forma de victimización es el desplazamiento forzado. En desplazamiento forzado pues, se contabilizan alrededor de 100.000 víctimas, 106.000 víctimas. Esa es la principal modalidad de victimización, y aquí es muy importante entender que cuando estamos aquí hablando de desplazamiento forzado, estamos hablando de desplazamiento forzado dentro de la ciudad, desplazamiento forzado intraurbano, o sea, de personas que dentro de la ciudad han sido expulsadas y han sido obligadas a rodar, digamos, por la ciudad. La principal forma. Luego viene el asesinato selectivo. ¿Qué es asesinato selectivo? Que es un asesinato premeditado. Es un asesinato que se hace a personas que comportan una suerte de características o políticas o poblacionales o territoriales que hacen que los actores armados emprendan, digamos, una acción de eliminación frente a ellas. El asesinato son 19.000 personas las que se contabilizan por esta forma de victimización. Luego viene la desaparición forzada. Hay alrededor de 2.700 personas, y una cifra que a nosotros nos llamó muchísimo la atención, porque contabilizamos en Medellín 221 masacres en ese periodo, y de esas 221 masacres alrededor de 1.175 víctimas, que es un número, pues, muy alto como en la proporción nacional. Y luego hay otras formas, digamos, de victimización alrededor de los atentados, etcétera. Entonces, este es un poco como digamos, como los datos que encontramos. Pero lo que decía ahorita, o sea, estos son datos a partir de estas fuentes oficiales, pero hay en el relato, o sea, este es un informe que se basa mucho en el relato de la población, porque es un informe de memoria histórica. Entonces hay muchas formas de victimización que realmente no están contabilizadas ahí. O sea, hay muchas personas que en la ciudad han tenido una experiencia de violencia asociada a alguna de estas cosas, pero que sencillamente o no se reconocen como víctimas o el sistema no las reconoció como víctimas. Con esto entonces terminamos nuestro programa
del día de hoy. Pero los vamos a invitar para que en un segundo programa, también de la mano de la profesora Marta Villa, podamos seguir conversando sobre este tema y puntualmente sobre lo que son los fenómenos de resistencia de la ciudad de Medellín en relación con la violencia y el conflicto. Agradecemos a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster, y a ustedes les agradecemos la audiencia y los vamos a invitar para que al final de este programa escuchen algunos testimonios y algunas referencias sobre un tema que también se toca en este texto de Medellín, Memorias de una guerra urbana. Temas sobre la venganza y las nuevas formas de violencia. Hasta pronto. Muchas veces cuando hay violencia se genera más violencia. Hablo desde una experiencia que pasó en mi familia y fue que en algún momento un grupo armado asesinó a uno de mis tíos y en represalia uno de mis primos dijo: me voy a meter al grupo opuesto y voy a enfrentarme a ellos y me voy a vengar de la persona que mató a mi papá. Él se convirtió en una persona demasiado cruel, demasiado fría, hasta el punto que realmente asesinar, torturar y matar personas de una manera espantosa y sin en cierta forma lograr sus objetivos de venganza. En algún momento él fue a visitarnos y aunque yo sabía que él no iba a hacer nada en contra de la familia, entre comillas, en realidad las historias que contaba de cómo él asesinaba y mataba a la gente, de cómo él desató terror en pueblos, yo estaba realmente aterrada. Yo no era capaz de mirarlo a los ojos y yo rogando al cielo que se fuera de mi casa y que nunca más volviera, porque no quería tener a esa persona cerca sabiendo lo que había hecho y el dolor que significaba para otra familia. Testimonio de mujer en taller de memoria con habitantes de la zona noroccidental de Medellín. 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar.